Este es el escenario de una historia que conocen casi todos los habitantes del planeta. La historia de un viaje que transcurre en estos campos, pueblos, caminos y posadas de la península ibérica en los primeros años del siglo XVII. Una historia que ha llegado hasta nuestros días y sigue vigente. Pero ¿qué es lo que hace que esta obra sea tan conocida desde el mismo momento en que fue publicada hasta hoy en día? ¿Por qué está considerada la obra cumbre de la literatura castellana y una de las más importantes de la literatura universal? ¿Por qué sigue vigente? Para intentar averiguarlo, recorreremos los lugares donde sucede la novela y conoceremos la intensa vida de su autor. Prepárense para conocer y comprender lo que hay dentro, pero no está escrito, en una de las mayores obras literarias de todos los tiempos. Amigas, amigos, ¿qué tal les va? ¿Cómo se encuentran? Para la conciencia literaria de la gran mayoría, Cervantes es simplemente el autor del Quijote, un personaje literario tan formidable y fabuloso que ha acabado por aducir o suplantar no solamente la personalidad de su creador, Alonso Quijano el Bueno, sino la de su mismo narrador, Don Miguel de Cervantes. Incluso en ámbitos académicos sucede a veces que cuando dices Quijotes quiere decir Cervantes, y cuando dices Cervantes quiere decir Quijote. Del mismo modo que hay que saber valorar esta genial obra, hay que reivindicar esa vida, poner en su lugar al Cervantes magistral, que siempre ha supuesto para nosotros un ejemplo tanto en la vida como en la literatura. Sin embargo, la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los escritores fundamentales de la historia de la literatura universal, se encuentra todavía llena de enigmas y lagunas, continuando por parte de los investigadores la búsqueda de la documentación necesaria para reconstruir algunos de sus episodios. Nosotros intentaremos a lo largo de 2 programas de Maldita Literatura exponer lo que hasta ahora sabemos de la triste biografía del autor del Quijote. Cuarto de los 7 hijos de un cirujano sin estudios, una especie de practicante de la época, comprobaremos cómo la vida de Cervantes, en la cual su obra se encuentra firmemente insertada, no fue nunca una vida de escritor, ni aun después del éxito de la primera parte de su Quijote, sino una vida modesta y desdichada, más llena, al igual que le sucediera a su famoso personaje, de desventuras que de aventuras. Bienvenidos. El 13 de diciembre de 1545 comienza el Concilio de Trento, convocado por Pablo III para afianzar la disciplina eclesiástica frente a la reforma protestante del alemán Martín Lutero, que muere al año siguiente a los 73 años de edad en Eisleben, su ciudad natal. Pablo III nombra a Miguel Ángel Buonarroti arquitecto de San Pedro de por vida. Proyecta para la Basílica de San Pedro una cúpula impresionante. A la muerte de Enrique VIII de Inglaterra, sube al trono con solo 9 años Eduardo VI, hijo que tuvo con su tercera mujer, Jane Seymour. Muere Francisco I de Francia, el enemigo perpetuo de Carlos V. Le sucede su hijo Enrique II de Francia. Y en 1547 nació en Alcalá de Henares, no sabemos exactamente el día, un niño hijo del matrimonio formado por Gonzalo de Cervantes y Leonor de Cortines. Cualquier español tiene en la mente la imagen de Miguel de Cervantes, o al menos eso cree él. Pero resulta que no podemos estar seguros. El popular retrato no es más que una copia que se supone del original de Juan de Jáuregui. Y todos los demás que conocemos están hechos basándose en aquel. Eso sí, el mismo Cervantes se describe años después. De rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada. Las barbas de plata que no a 20 años que fueron de oro. Los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. En 1551, teniendo Miguel apenas 4 años, la familia se traslada a Valladolid, entonces corte y capital del reino,
buscando el padre mejores salidas a su profesión de cirujano. Pero no le va bien. El 2 de julio de 1552 va a parar a la cárcel por no pagar un préstamo. Entra y sale de prisión varias veces, hasta que, cansado, abandona Valladolid con su mujer y sus 5 hijos. Se supone que vuelve a Alcalá, donde pasará con la familia un año. A partir del año 56, ignoramos dónde está su padre. Sabemos, sí, que 7 años después está en Granada, feudo del duque de Sesa. Volvemos a encontrarlo en Sevilla, con su hija Andrea, que ahora tiene relaciones con un tal Nicolás de Obando, con el que llega a tener una hija, bautizada como Constanza de Obando. Pero, ¿y Miguel? ¿Los acompañó? No lo sabemos. ¿Qué estudios tuvo el niño Miguel? Lo que sí podemos decir con certeza es que no tuvo estudios de nivel universitario. Se quedó en lo que hoy sería un bachillerato superior. Cervantes hizo sus estudios de nivel medio, como diríamos hoy, con el maestro López de Hoyo, catedrático del estudio de la Villa de Madrid, una de cuyas calles lleva su nombre, cronista de la ciudad y también párroco de la iglesia de San Andrés. Designado por el Ayuntamiento de Madrid para componer los epitafios e historias con los que celebrar las exequias que hizo la villa por el fallecimiento de Isabel de Valois, el orgulloso maestro será recordado por incluir en su relación de honores 4 poemas de Cervantes, a quien calificó como nuestro caro y amado discípulo. Miguel de Cervantes efectivamente no asistió a la universidad de su ciudad natal ni a ninguna otra, y si viviera hoy en día, como afirmó José María Valverde, seguramente tampoco obtendría el premio Miguel de Cervantes. 1556. La noticia del año nos llega desde Bruselas. Es la abdicación de Su Majestad el Emperador Carlos I de España y V de Alemania, que piensa retirarse en España en la zona de la Veda. 1558. Ayer, 21 de septiembre, falleció en Cuacos de Yuste Su Majestad Imperial Carlos de Habsburgo, a los 58 años de edad. El 17 de noviembre ha fallecido en Londres la reina María I de Inglaterra e Irlanda, esposa de Su Majestad el rey Felipe II, reina consorte de España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y los Países Bajos. 1559. Se firma el Tratado de Paz de Cateau-Cambrésis, que termina con las diferencias entre España y Francia. La paz se consolida con el compromiso de Su Majestad Felipe II con la princesa Isabel de Valois. En 1561, el traslado de la corte a Madrid otorga a esta villa el reconocimiento de capital de la monarquía católica y del Imperio español. Ese mismo año nacerá en Córdoba Luis de Góngora y al año siguiente, en Madrid, Lope de Vega. Y 3 años después, en Inglaterra, nacerá William Shakespeare. El año 1556 lo recuerdo, pues mi hermana Luisa, que me era mayor de 1 año, ingresó en el convento de Carmelitas de Alcalá. Fue una ceremonia emocionante, pues allí quedaba ella de por vida. 1 año después, toda la familia fuimos a Madrid, que desde que era capital del reino, se había hecho lugar de mucho provecho. No pienso siquiera que frecuentara mucho otros ambientes que los propios de un joven de su edad, no específicamente un escritor. En la historia de la guerra naval, Lepanto fue el último gran enfrentamiento en el mundo occidental entre naves de remo. La mayor batalla naval desde la antigüedad clásica y uno de los combates más terroríficos de la historia, con más de 400 barcos de guerra. Y fue, en esencia, una batalla de infantería sobre plataformas flotantes. La victoria de la Liga Santa
financiada principalmente por Felipe II y la República Veneciana, no solo frenó el expansionismo otomano en el Mediterráneo oriental durante algunas décadas, provocando que los corsarios, que eran aliados de los otomanos, abandonaran sus ataques y expansiones hacia el Mediterráneo occidental, sino que tuvo también una gran importancia simbólica, en un periodo en el que Europa estaba desgarrada por sus propias guerras de religión tras la Reforma protestante. El Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria y Felipe II utilizó la victoria para reforzar su posición como rey católico y defensor de la cristiandad contra la incursión musulmana. Más que una victoria militar, Lepanto significó una victoria moral. Cervantes la calificó como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. Allí, luchando valientemente a pesar de estar enfermo con fiebre alta, recibió unos arcabuzazos que le dejaron para siempre torpe de la mano izquierda, para mayor gloria de la diestra, como escribiría posteriormente en el Viaje del Parnaso, y que le valdrían el sobrenombre de Manco de Lepanto. Una batalla como esta tenía indudablemente que inspirar epopeyas cultas en verso castellano y latino, y el propio Miguel de Cervantes introdujo este importante episodio de su vida en alguna de sus obras, también en El Quijote. Pero tal vez el mejor poema sobre esta batalla se deba al menos inglés de los autores ingleses, es decir, al católico Gilbert K. Chesterton. En Lepanto, Chesterton reconoce que España ganó la libertad para Europa y contrapone el fatalismo de la filosofía determinista del Islam y del calvinismo frente al libre albedrío del catolicismo, representado por la presencia constante de don Juan de Austria, cuya sombra en el poema se tensa siempre hacia la gloria. En este poema aparece también Miguel de Cervantes envainando su espada mientras sueña ya con la eterna figura de Don Quijote, que galopa sobre el puente de su galera. La gran victoria de Felipe II aseguró también algunos cuadros prestigiosos, verdaderas obras de arte. Parece ser que hubo en Madrid un duelo de un tal Miguel de Cervantes con un Antonio de Segura, donde el Cervantes hirió gravemente al Segura. El muerto debía ser persona significada, pues el duelo fue ante el Palacio Real, el Alcázar, que ardería en 1534. Este es el documento por el que se manifiesta que la justicia del rey busca a un tal Miguel de Cervantes. Miguel huyó a Sevilla y fue condenado en rebeldía a que le cortaran públicamente la mano derecha. Era, desde luego, razón para salir del país. Pero historiadores hay que dicen que el tal Miguel de Cervantes era un homónimo, o sea, que no era nuestro Cervantes. En cualquier caso, su desaparición fue muy oportuna. El cardenal Giulio Acquaviva era un influyente prelado de la Curia Vaticana, y durante varios meses Cervantes forma parte de su séquito. Todo parece indicar que su estancia en Roma alimenta su carácter curioso y autodidacta, y Cervantes lee tanto a los clásicos como a los escritores y pensadores del Renacimiento. Pero el juego de intrigas y la vida hedonista y relajada de la corte romana están muy lejos de la vida de acción y aventuras que él ansía. La entrada en la milicia era una de las soluciones de vida, de encontrar un modo de vida más atractivas para un hombre de pocas posibilidades económicas. El año 70 ha sido el cuarto matrimonio de Felipe II con su sobrina, Ana de Austria, hija del emperador Maximiliano II. El cuarto matrimonio, sí, conviene que recordemos. El primero había sido con su prima hermana, la infanta María Manuela de Portugal, en 1543. El segundo con la prima hermana de su padre, la reina María I de Inglaterra, en 1554. El tercero, con Isabel de Valois, tuvo lugar el 22 de junio de 1559.
Su hermano Rodrigo llega a Roma en la compañía de Diego de Urbina, afamado capitán. Y Miguel se alista con él. Abraza la carrera de las armas. Quizá le parece más digna que ser camarero de un cardenal. Pero estamos en 1571. El sumo pontífice, el rey de España y la señoría de Venecia firman la Liga Santa para combatir al turco. Sería su generalísimo don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II. Se escoge el puerto de Mesina, en Sicilia, como punto de reunión y a él comienzan a llegar las escuadras, hasta reunir 318 naves, de las cuales 164 eran españolas. Diego de Urbina embarca con sus hombres en la galera La Marquesa. Entre ellos están, como sabemos, Miguel y Rodrigo Cervantes. Don Álvaro de Bazán era uno de los colaboradores más importantes que el rey había puesto junto a su hermano. El veterano militar le rogó a don Juan que antes de la batalla se dirigiera a sus hombres. Hijos, a morir hemos venido, o a vencer, si el cielo lo dispone. Pelead, porque muertos o victoriosos, hoy habréis de alcanzar la inmortalidad. En aquel momento, Miguel estaba enfermo y con fiebre. El mal no se conoce. Sí que el médico y su hermano Rodrigo intentaron convencerlo de que no estaba en estado de combatir. Pero Miguel insistió, se levantó y vistió, y ocupó su lugar en el combate en el esquife de la Marquesa. Y vos, doctor, las armas. El 7 de octubre se enfrentaron turcos y cristianos cerca del puerto griego de Lepanto. La batalla duró 4 horas. 4 eternas horas. Cuando las brumas del combate se dispersaron, el panorama que se pudo ver era desolador. Una vez curado en Mesina de sus heridas de Lepanto, que no obstante no le impidieron seguir con la vida militar en otras expediciones como a Nápoles, Cervantes dejará por fin las armas y vuelve a España. Pero la travesía de regreso frente a la costa de Cadaqués, la galera en la que viajaba es apresada por unos corsarios argelinos y es trasladado a una prisión de Argel. Al ver las cartas de recomendación que llevaba Cervantes, le creyeron personaje importante y le asignaron un alto precio de rescate que dificultó su liberación. En sus 5 años de cautiverio, Cervantes intentó escapar 4 veces con compañeros, pero siempre fue descubierto, casi siempre por traición de otros españoles, uno de ellos un dominico que recibió por su delación un escudo de oro y un jarro de manteca. El carácter de Miguel de Cervantes parecía rodearle un especial prestigio, incluso ante sus apresadores. De otro modo, no se comprende que le hubieran perdonado los 5.000 palos sentenciados por su último intento de fuga, que sin duda habrían acabado matándole. En una ocasión en la que los frailes que se ocupaban de los rescates reunieron bastante dinero para salvarle, él dio la presidencia a su hermano Rodrigo, excombatiente cautivo como él y además padre de familia.
Por fin, cuando estaba ya a punto de ser trasladado definitivamente a Turquía, se pagó su rescate. Este cautiverio también encontraría expresión literaria en algunas de sus obras teatrales y en distintos episodios intercalados en El Quijote. De la armada turca apenas quedaban 50 naves sin daños definitivos y las bajas otomanas sumaban alrededor de 25.000, además de unos 15.000 heridos. Los vencedores sufrieron 21.000 heridos y 8.000 muertos. La marquesa tiene 40 muertos y 120 heridos, entre ellos Miguel, que recibió 2 arcabuzazos perdiendo el uso de la mano izquierda. Fue felicitado por uno de sus jefes, don Pedro de Portocarrero. Pero estamos en 1572 y ahora ya es un hombre de 25 años. A partir de ahora es cuando podemos comenzar a seguir su vida con cierta documentación. Sabemos que estuvo reponiéndose de sus heridas en un hospital de Mesina, donde es probable que los heridos recibieran la visita de don Juan de Austria. Pero conviene no olvidar que para don Juan, Cervantes no sería entonces más que otro de sus valientes soldados. Sin embargo, recibe en 3 ocasiones un socorro de 20 ducados y así consta en el cuaderno de gastos secretos y extraordinarios del señor don Juan de Austria. ¿En el cuaderno de gastos secretos y extraordinarios? Pues sí, ahí está consignado. Vuelve a embarcarse en la flota de don Juan de Austria y participa todavía en diversas operaciones. Pero ha llegado el tiempo de volver a España. Con su mano inútil no se ve en el ejército. Miguel obtiene 2 cartas de recomendación, de don Juan de Austria una y la otra del duque de Sesa. Y embarca junto con su hermano Rodrigo y algunos amigos en la galera El Sol, una de 4 naves que se harán a la mar rumbo a Barcelona. Desgraciadamente, tuvieron mal mar. Las naves se distanciaron y a punto de llegar a España, la El Sol fue capturada por corsarios argelinos. Los prisioneros van a ser vendidos en el mercado de esclavos, pero no Miguel. Quizá le deba esa suerte a sus cartas de recomendación, que hacen suponer un rescate importante. Lo cierto es que terminó propiedad del rey de Argel. Su amo pide un rescate de 500 escudos, una cantidad que supera en mucho las posibilidades económicas de su familia. Le esperan 5 años y medio de esclavitud. Este periodo de cautiverio marcará su vida y también su obra. Miguel intentó al menos 5 intentos de fuga, alguno muy complicado, pero nunca fue castigado como era costumbre. A lo más, se endurecieron durante unos meses las condiciones de su cautiverio, mientras que alguno de sus cómplices era empalado o muerto a latigazos. Al regresar a España, la gloria de Lepanto ya quedaba muy lejos, y el pobre ex soldado probó los más diversos modos de ganarse la vida. Durante bastantes años, Cervantes desempeñó pequeños y pesados cargos, tales como el de abastecedor de la flota, la que sería la Armada Invencible, un triste trabajo para un héroe de Lepanto, o el de recaudador de impuestos, donde más de una vez sería excomulgado por embargar bienes eclesiásticos. Por quiebra del banquero, depositario de sus fondos, Cervantes irá a parar con sus ya viejos y cansados huesos a la cárcel de Sevilla durante unos meses, y allí, como diría él mismo posteriormente, fue donde inventó el Quijote.
Con dineros reunidos por la familia y la importante contribución y trabajo de los frailes trinitarios, Miguel es rescatado. 1576. Don Juan de Austria, regente de los Países Bajos con 31 años. 1578. Asesinato de Juan de Escobedo, secretario de Don Juan de Austria. Ha sido detenido Antonio Pérez, secretario de Estado de Su Majestad Felipe II, acusado del asesinato. Se rumorea que con el conocimiento del rey. También ha sido puesta bajo custodia la princesa de Éboli. 1 de octubre. Ha muerto Don Juan de Austria, enfermo en los Países Bajos. ...1581... Su Majestad Felipe II es rey de Portugal con el nombre de Felipe I de Portugal. Porque uno de los contentos mayores que en esta vida pueden tenerse es llegar después de largo cautiverio, salvo y sano a la patria. En Denia desembarcó. Un mes después ya estaba en Madrid. Ha pasado 12 años fuera de España, 12 años sin ver a su gente. Ha sido soldado, ha sido prisionero, casi esclavo. Su familia está en mala situación económica, después del esfuerzo de su rescate. Miguel dirige al Consejo de Castilla la demanda que no había podido presentar en 5 años. Pero ya las cartas de recomendación de Don Juan de Austria y el Duque de Sesa han perdido su fuerza, pues ambos han muerto durante su cautiverio. La verdad es que no sabemos muy bien de qué vivía Cervantes. El Quijote sería muy tardío y muy parcial remedio de su penuria. Él siempre se consideró a sí mismo más como un soldado que como un escritor. No solo por afán de lucro, sino por afición juvenil, Miguel de Cervantes probaría entonces también la literatura, en sus dos formas más rentables o con posible mercado, el teatro y la narrativa. Pero de todo ello continuaremos hablando la semana que viene. Hasta entonces, cuídense y gracias por su atención. Soy Miguel de Cervantes. He sido soldado, recaudador y 1000 cosas más de las que no quiero acordarme. Escribo poesía, teatro y alguna novela. ¿Cómo quiero ser recordado? Espero que no solo por haber escrito el Quijote.